Bueno, ya nos acompaña en nuestro estudio de mesa informativa el vicerrector académico de la Universidad Católica de Temuco, David Figueroa Hernández, profesor de biología y también magíster en ciencias. El vicerrector, bienvenido, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, aquí estamos, feliz de poder compartir con ustedes nuevamente. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Queremos conversar de un tema muy importante que ha tomado también mucha fuerza en el último tiempo, que es la situación actual del lago Villarrica, esta contaminación, este bloom de algas ya conocido por toda la región, también por el país, ha sido noticia a nivel nacional y hay varios temas que nos gustaría conversar con usted para que nos pudiera aclarar, nos pudiera también comentar primero, ¿qué es lo que debemos saber de la contaminación del lago Villarrica? Mira, primero que todo, señalar que el lago Villarrica es un patrimonio natural de nuestra región, es un lago que forma parte del distrito de lagos araucanos, es decir, que abarca desde la región de la Araucanía hasta la región de los lagos, y ahí es un distrito de lagos que comparten ciertas características. Principalmente dos características que quiero destacar. Son lagos de origen glacial, son lagos además que comparten una característica que son lagos profundos y que estos naturalmente, por su origen y por las características morfométricas de profundidad, son lagos pobres en nutrientes. Por esa razón nosotros explicamos el paisaje tan bello que nosotros tenemos de estos lagos en el sur de Chile, que muestran lagos con aguas transparentes, con el reflejo del paisaje sobre el propio espejo de agua, y todo el mundo queda maravillado, pero eso responde a ciertas características que tiene, claro, que corresponden a diferentes procesos ecosistémicos que se están desarrollando en una dinámica ecosistémica dentro de cada uno de estos lagos. Y por eso es que tenemos esos lagos tan bellos ya como un patrimonio natural, ¿ya? Ahora, yendo al punto respecto del lago Villarrica, que ha estado, yo diría, en el centro de la atención pública debido a ciertos eventos de contaminación que la gente ha podido visualizar, que han sido los crecimientos algales, y el lago cambia sus características de transparencia y tenemos un lago en una tonalidad verde que es precisamente el reflejo de los crecimientos de las algas. Ese fenómeno es lo que se denomina la eutroficación de los lagos, y la eutroficación básicamente es el crecimiento explosivo de las algas gatillado por el enriquecimiento, ¿ya? Excesivo que el lago tiene de nutrientes, fundamentalmente fósforo y nitrógeno. Entonces, cuando el fósforo y nitrógeno crece en demasía dentro de un lago, quienes lo aprovechan son las algas que lo requieren para poder crecer. Entonces, desde una perspectiva bien ecológica, diría yo, siempre el crecimiento de esas algas está regulado por la cantidad de fósforo. Y naturalmente, como dije al principio, estos lagos son pobres en nutrientes, naturalmente, siempre las algas han estado muy controladas desde ese punto de vista. Entonces la pregunta es, ¿por qué el lago Villarrica ha tenido estos eventos? La respuesta es simple, porque el lago se ha estado enriqueciendo con el fósforo. Y ahora la otra pregunta es, ¿de dónde viene el fósforo? ¿Por qué se está produciendo eso? Porque naturalmente no debiera ocurrir. Y ahí es donde entramos a ciertas, yo diría, respuestas que pueden explicar estos fenómenos que se están produciendo dentro del lago. Pero si usted me pregunta por la causa de este problema ambiental que es la eutroficación, la causa es el ingreso excesivo de nutrientes al cuerpo de agua, ¿ya? Lo que antes era limitado ahora es ilimitado, y por lo tanto quien se beneficia de eso son el componente fitoplanctónico, generando esos eventos que no quisiéramos ver nuevamente en nuestro lago, precisamente porque tiene un efecto sobre el turismo, por ejemplo, sobre también el paisaje, sobre los organismos acuáticos que viven dentro del lago. En fin, se produce una serie de problemas, yo diría, dentro del lago que afecta ya otros procesos ecosistémicos, pero también se afecta a la economía fuertemente dentro del lago, porque finalmente esto
finalmente asusta a la gente y nadie quiere ir a un lugar donde está contaminado. Entonces, por eso le digo que eso es un problema complejo y hay que abordarlo desde una perspectiva científica, precisamente para poder explicar cuáles son los problemas y cuáles deberán ser aquellos aspectos claves en un proceso de restauración que el cuerpo de agua deberá tener. El evidente color verdoso genera preocupación, también afecta al turismo, como usted bien decía, vicerrector, pero más allá de eso le quiero consultar, ¿esto es dañino para la salud de las personas? Mira, ese color verdoso, como ya dije, corresponde a un crecimiento explosivo de algas. El crecimiento explosivo de las algas es una consecuencia, ¿ya? Es una consecuencia. Y ese crecimiento genera una serie de trastornos, ¿ya? Dentro de la dinámica propia del lago. Por ejemplo, como crece la materia orgánica de manera explosiva, hay una mayor demanda de oxígeno, ¿ya? La DBO. ¿Por qué razón? Porque naturalmente el lago va a tratar de comenzar a consumir, a metabolizar toda esa materia orgánica. El problema es que es tan la cantidad de materia orgánica que se consume el oxígeno y eso afecta, por ejemplo, a las comunidades de peces, que aunque parezca curioso, se ven afectadas porque se ahogan, mueren, porque no hay oxígeno en el agua. Ese es un efecto. Claro. El lago o el área del cuerpo de agua, como no tiene oxígeno, comienza a tener un olor distinto. Entonces, que son los efectos propios de un lago que se comienza a deteriorar, ¿me entiendes? Pero el lago Villarrica es un gran lago, es un lago enorme, muy profundo y por lo tanto el lago tiene los mecanismos por el cual se resiste a que estos procesos se mantengan en el tiempo. Por eso que son eventos ya de eutroficación que se han producido el año pasado. Hay unos videos muy evidentes en la playa grande de Pucón, ¿ya? Pero este año no hemos tenido eso. Claro. No hemos tenido esos eventos. Entonces eso es lo que quiero decir, que son eventos. Claro. Y eso no significa que el lago está contaminado, que está colapsado. Eso no es así, porque como dije, el lago siempre va a tratar de metabolizar todo esto, ¿entiendes? Ahora, lo que sí hay que reconocer es que el lago ha estado sometido a una mayor presión ambiental, ¿ya? Por parte de los usuarios del ¿Está lago. mal decir que es una zona saturada? Mira, yo diría, hay ciertos términos que se están contemplados en la norma secundaria de calidad de agua, en la cual se establecieron ciertos parámetros, ¿ya? En esta norma, en la cual se establecieron límites críticos que no deben ser sobrepasados para que el lago mantenga su condición de oligotrófico, ¿ya? Es decir, oligotrófico es una clasificación nominal que significa bajo en nutrientes. Entonces, un lago puede derivar de esa condición de trofía, una baja trofía, que es baja productividad, a una alta atrofía, como es la eutroficación, ¿ya? Que cambia la condición ambiental del cuerpo de agua. Entonces puedes tener tu oligotrofía, mesotrofía, eutrofía dentro de un lago. Nuestros lagos araucanos son oligotróficos. Entonces cuando se produce estos desequilibrios, el lago reacciona como una consecuencia el crecimiento de las algas, y las algas que crecen, hay distintos grupos algales, ¿ya? Pero hay un grupo dentro de las algas que es el que puede provocar más de alguna molestia a las personas a través de irritaciones o problemas gástricos. En ningún caso va a provocar la muerte de una persona, ni mucho menos, ¿me entiendes? Sino que son problemas vinculados con eso, ¿entiendes? Es distinto cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en el océano, de la marea roja, por ejemplo, que ahí hay una toxina muy, muy compleja. Acá también hay una toxina, ¿ya? La microcistina, ¿ya? Pero que no alcanza niveles como para generar un daño mayor a las personas que están, por ejemplo, no sé, bañándose. Si pueden tener algún tipo de irritación en la piel, si pueden tener problemas gástricos al momento de estar tragando agua con esto, ¿me entiendes? Pero en el componente fitoplanctónico, ¿ya? Estas algas que generan esta microcistina fundamentalmente pertenecen al grupo de las cianofisias y naturalmente las cianofisias existen en el lago, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué significa eso?
significa que naturalmente coexisten con muchas otras especies del fitoplancton, ¿entiendes? Y hay sucesiones, hay momentos en el año en que van cambiando las proporciones. Nosotros recientemente tomamos una pequeña muestra ahí en la bahía de Villarrica de las algas, y la muestra muestra diversos grupos algales, pero la dominancia son las diatomeas, 90% de la muestra de diatomeas, y menos de un 10% del resto de la muestra corresponden a otros grupos algales, dentro de las cuales está las cianophysias, en una proporción muy menor. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que desde una perspectiva de la composición y la abundancia, las cianophysias, ¿ya? En la semana pasada, el día miércoles o jueves, no recuerdo, una proporción muy menor. Por lo tanto, eso significa que el lago en su dinámica está funcionando, ¿me entiendes? Y eso permite que el lago mantenga sus condiciones de oligotrofía. El tema es que cuando aparecen estos eventos, y esos eventos son los que tenemos que trabajar precisamente para que no vuelvan a ocurrir. Y por eso que en los planes de restauración o en los planes de descontaminación tienen que estar centrados y focalizados en la causa principal de la eutroficación. Y la causa principal es cómo somos capaces de controlar los nutrientes dentro del cuerpo de agua. ¿Y en estos eventos, vicerrector, influye el factor climático? Mira, yo creo que aquí influyen varios factores cuando se dan estos fenómenos. Por un lado, tenemos que preguntarle de dónde proviene ese exceso de nutrientes. En segundo lugar, tenemos que ver la dinámica meteorológica. Sin duda, cuando se combinan los factores, tenemos harto nutrientes, pero además tenemos mucha radiación solar, por lo tanto la fotosíntesis se puede desencadenar con mayor vigor. Y además tenemos una alta temperatura. Se comienzan a combinar factores naturales con factores, yo diría, artificiales, y provocan estos eventos, ¿me entiendes? Entonces, ese es un aspecto que es nutrientes, más radiación, más temperatura, en fin, y además a lo mejor agua sin mucha movilización. Claro. O sea, un día calmo, el lago está muy tranquilo en una bahía, no hay movimiento, es fatal. O cuando tú entras a La Poza, por ejemplo, es como salirse del lago y entrar a una gran laguna, en donde la hidrodinámica es distinta respecto del cuerpo de agua, en general. Ahora, desde otra perspectiva, el cuerpo de agua tú lo puedes separar en dos grandes ambientes: la zona litoral del lago, la zona pelagial, que es la parte más profunda. Si tú comparas en cualquier época del año y haces una comparación, ¿ya? Cuando se estaba produciendo el evento, por ejemplo, de eutroficación, pero tú te vas a la zona pelagial, la zona más profunda, sigue siendo de alta calidad el lago Villarrica. Claro, entonces, eso son las dinámicas. La profundidad es uno de los parámetros morfométricos más relevantes de los lagos, que organiza toda la estructura de los lagos. Así como en los ríos, por ejemplo, el principal parámetro morfométrico es la longitud, es decir, porque un río nace en la cordillera y termina en el mar, pueden haber 100 kilómetros de río continuo. Eso es lo que organiza el río, pero en un lago es la profundidad, es lo que organiza al cuerpo de agua. ¿Qué debería hacer ambiente en este caso para comenzar con la descontaminación del lago? Bueno, yo creo que los principales esfuerzos se tienen que hacer fuera del lago, porque precisamente tenemos que preguntarnos de dónde provienen estos factores de nutrientes que ingresan al lago de manera excesiva. Y ahí el tema, tenemos que ser muy responsables, porque esto implica, el lago es un ecosistema que funciona y que depende de los inputs que vienen desde la cuenca, en este caso toda la cuenca del lago Villarrica. Por lo tanto, cuando tú tienes una cuenca que se ha estado artificializando, ¿ya?, de manera excesiva, eso genera una presión. Entonces, cuando tenemos esa artificialización, mucha gente que viene, mucho edificio a orilla del lago donde se instalan, es muy importante también eso. Cuando tenemos numerosos proyectos de parcelación que implican talar el bosque,
eso comienza a alterar los ciclos de nutrientes que tiene la cuenca. Por lo tanto, nosotros, ¿cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta cuando nosotros medimos la cantidad de fósforo que ingresa al lago a través del río Trancura. Mira, comprender esto también. Es muy importante comprender que el fósforo se moviliza en las cuencas hidrográficas a través de la red hídrica, porque el fósforo es súper soluble, ¿ya? ¿Dónde encontramos el fósforo naturalmente? En la roca sedimentaria, porque es un ciclo sedimentario. Entonces, ¿cómo se aporta el fósforo naturalmente a los cuerpos de agua y cómo se moviliza? Por las precipitaciones que comienzan a extraer el fósforo de la roca sedimentaria, la erosión es otro elemento. Y eso es lo que ocurre naturalmente, pero hoy día cuando tenemos, por ejemplo, una artificialización de la cuenca, eso significa que alteramos, por ejemplo, la cobertura vegetal, el bosque. Claro. Ya lo comenzamos nosotros a talar para poder generar un buen proyecto de parcela. Es un ejemplo solamente, yo no quiero estigmatizar las parcelas, ni mucho menos, sino que quiero decir que hay una suma de factores dentro de la cuenca que explican la cantidad de fósforo. Toda la actividad productiva que se desarrolla en la cuenca, por ejemplo, la actividad agrícola, la actividad forestal, la actividad acuícola, ¿me entiende? Claro. El crecimiento de las zonas urbanas, ¿ya? Nuestras plantas de tratamiento de aguas servidas. No todas las casas que a veces se han construido tienen sus propios sistemas de tratamiento, sino que tienen fosas sépticas o no sé cómo se denominan eso. Entonces, cuando tú ves todo eso, el trabajo se tiene que realizar en la cuenca, porque lo que tenemos que hacer es asegurarnos de controlar la cantidad de nutrientes. Pero para eso tenemos que saber cuánto nutriente entra, claro. Y por lo tanto eso significa que el balance másico es clave. El año 2008, ¿ya? Es ahí cuando los colegas de la Universidad Austral hacen un estudio del lago Villarrica en donde establecieron el balance másico, es decir, cuánto fósforo es el que se mueve en el lago Villarrica, y a partir de ese estudio se estudiaron los insumos para la creación de la norma secundaria de calidad de agua, ¿ya? Del lago Villarrica. A diferencia de la norma del Llanquihue, acá se hizo por el eje orientador de la construcción de esa norma fue el objetivo de calidad que nosotros queríamos tener del lago para que no cambie. Es distinto, esa es una perspectiva distinta cuando tú estableces una norma basado en el efecto histórico, ¿me entiende?, de los parámetros, porque en el fondo es un análisis estadístico de cuánto ha variado el fósforo, claro. Y en función de eso el percentil 66, ¿ya? Pero acá con un objetivo de calidad creo que fue muy importante marcar esa diferencia, porque dijimos, mira, no queremos que el lago Villarrica salga de la oligotrofía y por lo tanto los parámetros se establecieron de esa lógica. Entonces, con ese estudio, más esto, se generó la norma, se aprobó la norma y mira, y fíjate, el 2008, el 2018 es cuando tuvimos la primera alerta ambiental, exactamente en 10 años. O sea, la norma funciona, la norma te da la alerta, y funciona, y por eso que de ahí se desencadena una serie de otros eventos político-administrativos, precisamente para poder avanzar en un plan, comillas, de descontaminación del lago. Claro. Pero vuelvo a insistir, si la causa son los nutrientes, tenemos que controlar nutrientes. ¿De dónde provienen los nutrientes? Provienen de la cuenca. ¿Qué es lo que ocurre en la cuenca? Ocurren hartas cosas. El tema es que nosotros ahora, el plan de descontaminación debiera tener la capacidad de identificar el origen del fósforo que ingresa, por ejemplo, al lago. ¿En qué parte de la cuenca viene? ¿De dónde viene? Y cuando uno sabe cuánto fósforo es lo que está circulando, ¿ya? Uno puede modelar básicamente cuánto fósforo es capaz de resistir el lago sin que éste cambie su trofía. O sea, ¿cuánto fósforo resiste el lago? Resiste para mantenerse como oligotrófico, pero a veces el exceso va a cambiar, cambió su trofía. ¿Entiendes? Eso es una aproximación científica y de gestión, porque después tú puedes administrar y gestionar el fósforo dentro de la cuenca. Mira, no nos podemos pasar de X toneladas. ¿Estamos? Listo. Entonces, pero otras aproximaciones no son efectivas, porque además los procesos de eutroficación son a escalas temporales
larga. O sea, cuando un lago se eutrofica completamente, que no es el caso del lago Villarrica y ninguno de nuestros lagos araucanos, las escalas temporales son muy largas. Hay ejemplos, el lago Constance en Alemania, ¿ya? Que es un lago que se comparte con varios países. Ahí se generó un plan de restauración. Fueron 30 años de trabajo. Es decir, prácticamente una eternidad, imagínate, 30, 40 años. Para que un lago cambie su trofía también, vamos en esas lógicas. Entonces siempre es bueno prevenir, es mejor generar las acciones y tener un buen plan regulador, tener cierta... Y esto es otro aspecto, la interdisciplina, porque cuando se dan las autorizaciones de edificación de un edificio, etcétera, obviamente los arquitectos o los constructores no tienen la formación, por ejemplo, ecológica de cómo funciona un cuerpo de agua, como un lago, una laguna, un río, ¿me entiendes? Y por lo tanto, ahí hay aspectos que uno puede colaborar, ¿me entiendes? Y decir, oye, mira, no es recomendable que en la orilla del lago, donde hay pequeños humedales, eso se cubra de cemento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esos son los pequeños humedales que filtran los nutrientes, que los retienen y no entran al lago. Y hay otros aspectos, igual que uno podría perfectamente colaborar, pero como digo, eso significa que el cuerpo normativo ya debiera ir considerando estos otros elementos que antes no estaban, ¿me entiendes? Entonces las normas se pueden actualizar con el objeto de poder construir, por ejemplo, sustentablemente. La sustentabilidad no es cambiar, no sé, nuestras ventanas por termopanel. La sustentabilidad es más que eso. Es donde territorialmente yo quiero instalar, ¿ya? Por ejemplo, un edificio o una villa, una población, una casa. Por eso que las perspectivas, y me siento muy orgulloso, la perspectiva, por ejemplo, de nuestra carrera de arquitectura, que está centrada en el desarrollo del territorio. Sí. Entonces hay una mirada también ecológica que está enriqueciendo mucho la formación de otros profesionales. Claro. Bien, vicerrector, para comenzar a cerrar, le quiero también consultar la academia. ¿Cómo puede aportar en este proceso? ¿Hay acercamientos con ambiente? ¿Hay acercamientos con salud? Bueno, la academia siempre ha estado colaborando con las políticas públicas, ¿ya? Y con todos sus organismos, los organismos del Estado. Siempre hemos estado colaborando con los gobiernos regionales, con el Ministerio del Medio Ambiente, proveyendo toda la información científica precisamente que ayude a la conservación del patrimonio natural, ¿me entiendes? Entonces hemos tenido proyectos con el Fondo de Investigación Pesquera, con el Fondo del Bosque Nativo, aportando con conocimiento científico de cómo este ecosistema funciona, cuáles son las variables críticas que nosotros debemos cuidar y cómo se podría ya trabajar en un plan de restauración, ¿ya? Entonces la academia tiene mucho que aportar, mucho que decir, ¿ya? Y es importante que se produzcan siempre todos estos encuentros, pero permanentemente nosotros hemos estado colaborando con el Ministerio del Medio Ambiente, la Seremía, el Ministerio de Salud. Cada vez que ha ocurrido algún tipo de situación, siempre nos han preguntado a nosotros y nosotros le hemos dado una explicación de ciertos fenómenos que han ocurrido. Hace varios años atrás hubo un problema de una cantidad de peces en el río Cautín que estaban muertos y que fuimos a ver y claro, habían algunos problemas de alteración del curso de agua que provocó que el agua se estancara, el oxígeno disminuyera y los peces comenzaron a morir dentro del cuerpo de agua. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay que darle flujo a esta cosa. Entonces, por eso te digo que la academia puede hacer un gran aporte. Y nuestra universidad, ¿ya? A través del Departamento de Ciencias Ambientales, tiene una larga trayectoria en lo que es el trabajo colaborativo en temas ambientales, en temas ecosistémicos. Entonces, ahí está en particular el laboratorio que me toca dirigir a mí, que es el Laboratorio de Limnología y Recursos Hídricos de la universidad. Hemos estado participando
en las distintas normas secundarias de calidad de agua. Es un gran aporte porque tiene un impacto para mucha gente ese tipo de contribuciones que hemos realizado. Hemos trabajado en los lagos Colico, Caburga, Villarrica, estableciendo las capacidades de carga, ¿ya?, en proyectos de investigación pesquera, precisamente para promover el turismo, ¿me entiendes?, de la pesca recreativa. En fin, hay muchas contribuciones que nuestra universidad, a través de su larga trayectoria en ciencias ambientales, han permitido tener buena comunicación y que yo espero que frente a estos eventos podamos seguir trabajando en conjunto. Bien, David Figueroa Hernández, vicerrector académico de la Universidad Católica de Temuco, queremos agradecerle su tiempo en Mesa Informativa para conversar de este tema tan importante y que requiere, por cierto, un trabajo, como usted bien lo decía, a largo plazo, pero también de diferentes organismos. Gracias y que le vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a ir a un breve corte, pero a la vuelta seguiremos revisando otros temas. Pausa, que estamos de vuelta con más.